Hola, muy buenas. Bienvenidos a este segundo vídeo de la práctica del tema de interpolación y aproximaciones numéricas. En este caso vamos a tratar solamente de aproximación, ya la interpolación la hemos tratado en un vídeo aparte. Entonces vamos a dedicarnos solamente a aproximar. Vamos a partir del caso básico, que es aproximar una nube de puntos usando el método propio de MATLAB, que es PolyFit, que como hemos visto en el vídeo de interpolación es el mismo para hacer interpolación y aproximación. Después aprenderemos a hacer aproximación trigonométrica utilizando la transformada rápida de Fourier. Y por último aprenderemos a hacer aproximación continua, en la que vamos a intentar aproximar una función en todo un intervalo o mediante otro polinomio, mediante un polinomio. Es decir, en vez de tener en unos puntos fijos que yo quiero aproximar, yo voy a tener una función definida en todo un intervalo y quiero aproximar la función en todo el intervalo, mediante un polinomio, mediante una función trigonométrica o lo que sea. ¿Vale? Vamos a bajar, porque es el mismo documento para interpolación y aproximación, entonces voy a bajar hasta llegar a la parte de aproximación y continuamos donde lo dejamos, aquí, con aproximación discreta. La aproximación discreta es lo que en estadística se llama regresión. ¿Y qué es lo que trata? Pues trata de representar una función, mediante un polinomio. ¿Pero cómo? No haciendo que pase por los mismos puntos, porque los puntos pueden venir con errores o errores de medición o de calibración o de lo que sea, ¿no? Entonces lo que se busca es simplemente representar esa función mediante un polinomio que sea más fácil de evaluar, que se ajuste a la nube de puntos sin necesariamente pasar por todos los puntos, ¿vale? De forma que se minimice el error cuadrático, digamos, a la hora de estimar los valores de los puntos conocidos. En el caso de polinomios de aproximación, para una nube con n más 1 puntos, igual que antes estábamos en el caso de interpolación, donde n más 1 puntos me implicaban un polinomio de interpolación de grado n, aquí vamos a exigir que el grado o el orden del polinomio de aproximación sea m muy inferior a n. Generalmente m, ese grado del polinomio de aproximación, será 1, 2, 3 como mucho, ¿no? Es decir, siempre vamos a intentar encontrar una recta de regresión o una parábola de regresión. Pero ni mucho menos, digamos, la teoría nos limita a esos casos, ¿no? Si tuviéramos 102 puntos, pues podríamos obtener hasta un polinomio de aproximación de grado 100, ¿vale? Mientras que el de interpolación sería de grado 101, ¿de acuerdo? Pues bien, para hacer aproximación polinómica, en MATLAB se utiliza la función polyfit, que como dije antes, en el otro vídeo, también nos sirve para interpolación y aproximación. Aquí va a depender del tercer parámetro, porque siempre los dos primeros, la x y la y, que son los de los vectores x e y que ya tengo dados que me impone la tabla de datos, el tercero es el grado del polinomio con el que yo quiero trabajar. Si yo hago polyfit xy, 1, le estoy pidiendo una recta de regresión, es decir, un polinomio de grado 1 que mejor aproxime a los puntos dados. Vosotros por estadística ya sabéis qué propiedades tiene. Por ejemplo, la recta de regresión pasa siempre por el centroide de los datos. El punto donde está la media de las x, el punto de la media de las y, la pendiente del polinomio de la recta de regresión es el cociente entre la covarianza entre las desviaciones típicas, el producto y demás. Es decir, hay una serie de propiedades que ya conocéis. Bueno, pues aquí se calcula de forma sencilla, utilizando polyfit xy, 1. ¿Vale? Y esto que tenéis aquí debajo son los coeficientes. ¿Cuál es la recta de regresión? Pues 0,716x menos 5,051. ¿Que yo quiero calcular un polinomio de aproximación de grado 2? Lo hago así. Esto es una parábola de aproximación a estos puntos.
sería la menos 0,05 por x al cuadrado más 0,88 por x menos 4,21. Y así podemos obtener los polinomios de grado 1, 2, 3 y 4 de aproximación. Si yo pusiera ahí, en vez de un 4 o un 3, pusiera el 5, lo que obtendría es el grado del polinomio de interpolación, es decir, obtendría directamente por ifit x y 5 el polinomio de interpolación, el único. ¿Vale? En este caso, si yo quiero evaluar los polinomios para representarlos conjuntamente, pues evalúo P1, P2, P3, P4, perdón, hasta P4 en los puntos Vx, que eran los puntos que van del menos 5 al 8, de 0,01 en 0,01, y yo los evalúo y los represento todos utilizando esta misma expresión. Y le digo, x, y son los puntos originales, circulitos rojos, vi1 son los puntos del polinomio de la recta en azul continuo, la parábola va a estar en negro continuo, la de grado 3 en verde y la de grado 4 en amarillo. Y esto es lo que se ve en esta gráfica. ¿De acuerdo? De esta forma veis los puntitos y veis como la recta pasa por entre medias de los puntos, por decirlo así. Hay puntos a izquierda y derecha de la recta. No pasa por ninguno de los puntos perfectamente, pero es una buena idea de la relación que existe entre las dos variables x e y. Lo mismo pasa con los demás valores, con los demás polinomios. Si nos fijamos, quizá el polinomio de grado 2 y de grado 3 en negro y en verde pues sean bastante similares, ¿vale? Y trazan una cierta curva que aproxima los puntos, mientras que ya el polinomio de grado 4 tiene quizá un orden demasiado alto y fijaros cómo ya va dando muchas oscilaciones, ¿vale? Pero sin embargo también es una buena aproximación, es el mejor de los polinomios de grado 4 que representa a los puntos dados, ¿vale? Entonces, en este momento, para hacer aproximación, nos basamos en polyfit y elegimos un valor adecuado del grado, 1, 2, el que necesitemos. Generalmente va a ser 1 o 2. Bien, vamos a dar un salto dentro de la aproximación discreta también, pero vamos a hacer una aproximación trigonométrica. Aquí el problema no es encontrar un polinomio de la forma a0 más a1 por x más a2x cuadrado más a3x al cubo. No, 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 no. Aquí en la aproximación trigonométrica vamos a tener que buscar un polinomio trigonométrico, que es este que veis. Voy a intentar marcarlo aquí y ponerlo centrado. Un polinomio trigonométrico. Fijaros que son coeficientes a sub 0, tendríamos a1, a2, a3, a4, etc. Pero los tenemos multiplicando a coseno y seno de k por x, ¿vale? De múltiplos de x. Esto es lo que se llama un polinomio trigonométrico. Sustituimos x por coseno de x. X cuadrado, seno de x. X al cubo sería el coseno de 2x. X a la cuarta, seno de 2x. Y así sucesivamente. Tendríamos entonces siempre una sucesión que tiene coseno de x, seno de x, coseno de 2x, seno de 2x, coseno de 3x, seno de 3x, y así sucesivamente. Esos son los términos que van sustituyendo a x, x al cuadrado, x al cubo, etc. ¿Vale? Lo que se llama un polinomio trigonométrico. Pero ¿cuándo lo podemos encontrar? Lo vamos a poder encontrar cuando la función o los datos de los que procede la tabla de datos, esa tabla de datos que damos en interpolación o en aproximación, se corresponde con una función periódica de periodo 2pi, ¿vale? Igual que la periodicidad del coseno y el seno es 2pi, pues aquí vamos a exigir que los puntos provengan de una función periódica de periodo 2pi. Y que además los nodos, es decir, los x sub i, en este caso x sub r, sean nodos equiespaciados entre 0 y 2pi. ¿Vale? Tiene esa fórmula concreta que veis aquí arriba, que lo que quiere decir es que tenemos desde 0 hasta 2pi, el x2n más 1 sería, perdón, el x2n sería 2pi. Entonces tendríamos
n puntos equiespaciados o 2n puntos equiespaciados entre medias, ¿vale? Pues bien, ¿cómo se van a calcular los coeficientes a sub r de este polinomio trigonométrico? Pues bien, si montamos el sistema de ecuaciones, este de aquí, en el que imponemos que a cada valor de xr, sustituyéndolo, yo obtenga el mismo valor de f de xr, es decir, que el polinomio de aproximación trigonométrica pase el, eh, por el valor de la función o el valor dado antes, impuesto por nosotros, entonces se me monta un sistema de ecuaciones. Pero, ¿cuál es la forma sencilla de resolver este sistema de ecuaciones? Porque podríamos hacerlo a mano, por decirlo así. Pues se utiliza sobre todo cuando el número de puntos, además de ser un número par, porque veis que yo tengo aquí un x2n, ¿vale? Y por tanto yo tengo un número par de puntos, si además de ser par es una potencia de 2. Porque entonces, si yo utilizo la exponencial compleja, esta de aquí, yo puedo calcular unos coeficientes c sub k, ¿vale? Estos c sub k, que son lo que se denomina la transformada de Fourier discreta de la función f o de la señal f. Entonces yo puedo calcular estos coeficientes de una forma sencilla. La transformada de Fourier discreta es un mecanismo, es una transformación matemática muy conocida desde hace varios siglos y está muy estudiada y en qué casos se puede optimizar. Y entonces se sabe cuándo, y en este caso es cuando el número de datos es potencia de 2, como tenemos aquí, podemos hacerlo de una forma eficiente. Bien, pues a partir de estos coeficientes c sub k, que como digo son la transformada de Fourier de la función f, mejor dicho, de los datos que tenemos, pues a partir de estos c yo puedo obtener ya los valores de la a sub k, que son los coeficientes de mi polinomio trigonométrico. ¿Vale? Y se utilizan estas relaciones que hay aquí abajo escritas. Esto vosotros no lo vais a utilizar en teoría. Solamente en práctica tenemos definidas las funciones necesarias para calcular estas a's, para la c que ya la tiene MATLAB, para las a's y para evaluar un polinomio trigonométrico. ¿Vale? Como digo, los pasos son, si yo dibujo o escribo cuál es el polinomio de el polinomio de aproximación trigonométrica en función de cosenos y senos, yo puedo calcular a los datos de entrada, les calculo la transformada de Fourier y le hago una transformada inversa que me devuelve los valores concretos de la f. Pero estos valores de la transformada de Fourier me van a permitir calcular los del polinomio, los coeficientes indeterminados del polinomio de aproximación trigonométrica. ¿Vale? Así que, pasos a seguir. Cuando nos dan los valores de las i sub i, no necesitamos saber los de las x, ahora veréis por qué, porque los de la x, aparte de todo, son nodos espaciados, es decir, equidistantes entre 0 y 2pi. Bueno, pues si nos dan los i's, es decir, los valores de la componentes i de la nube de puntos, bueno, pues cuando los tengamos utilizamos la función FFT, que nos da la transformada rápida de Fourier de esos valores. Fast Fourier Transform. Bueno, pues esos valores son justo los c sub k que tenemos que encontrar como primer paso, ¿vale? Una vez que tenemos los valores de c sub k, pues los transformamos en los a sub k del polinomio trigonométrico. Y utilizamos una función propia nuestra que se llama FFT to poly, ¿vale? Coeficientes de la transformada de Fourier a polinomio trigonométrico. Entonces, que la tenéis aquí abajo del todo en este documento. Entonces, imaginaros este problema. Calcular la aproximación trigonométrica a los valores i igual 2, menos 1, 1, 4. ¿Vale? A este vector son 4 valores. Es decir, estamos en buenas condiciones porque no solo es
par, el 4, el número de puntos, sino que es potencia de 2. Vale. Por tanto, podemos calcular la aproximación trigonométrica. Pues bien, vamos a hacerlo. El primer paso es definir el vector y. Aquí lo tenemos. Y para la aproximación trigonométrica, como pone ahí, los valores de x no es necesario calcularlos. Ya MATLAB se encarga de hacerlo, ¿vale? Pero si queremos saber de qué puntos procede, os recuerdo que son puntos, son 1, 2, 3, 4 puntos, habría un quinto punto que haría el 2pi, ¿vale? Entonces tendríamos a intervalos regulares entre 0 y 2pi esos valores. ¿Cómo? Utilizando linspace. Linspace es una función que me divide el intervalo, en este caso 2pi, en cuántos subintervalos. La longitud de I de t, que es 4, más 1, es decir, en 5 subintervalos. De esta forma tenemos, si quitamos, perdón, le he clicado, en 5 puntos de x espaciados entre 0 y 2pi. Si le quitamos el último punto, que sería 2pi, pues tenemos que estos son los valores de las x sub i que salen para la aproximación trigonométrica. Pues bien, eso es simplemente a modo de anécdota. ¿Cuál es el primer paso? Calcular la transforma de Fourier de los i. ¿Cómo lo hacemos? Función FFT. ¿Qué es lo que obtenemos? Una transforma de Fourier. La transforma de Fourier, como he puesto antes, se basa en la exponencial compleja, por tanto los coeficientes son números complejos, como viene aquí, 1 por 4 complex, ¿vale? Son números complejos. El primero es real, 6, pero el siguiente es 1 más 5i, 0, 1 menos 5i. Cada vez que haya un complejo va a estar también su conjugado, ¿vale? Pero fijaros que tenéis aquí 4 valores de las Cs, que es lo que pedíamos antes, como transformada de Fourier, y 4 valores complejos. ¿Cómo podemos encontrar el polinomio trigonométrico de aproximación a los datos anteriores? Utilizando la función FFT2poly. Con esta, aplicada sobre los coeficientes C que acabamos de encontrar, nos da unos valores 1,5, 0,5 y menos 2,5 y 0. ¿Qué significa estos valores? Si nos vamos a la ecuación, perdón, a la expresión donde teníamos todo esto, ¿vale? A0 más la suma de k igual a 1, a n menos 1, es decir, a la expresión del polinomio trigonométrico, y vemos que tenemos coseno, seno, coseno, seno. Estos coeficientes de la a, estos coeficientes 1,5, 0,5, menos 2,5, significan o nos quieren representar el siguiente polinomio. El polinomio sería 1,5 más 0,5 por coseno de x, menos 2,5 por seno de x, más, y en este caso sería 0 por el coseno de 2x. Repito, 1,5 más 0,5 coseno de x menos 2,5 seno de x. Y ese es el polinomio trigonométrico que mejor aproxima a esos puntos. También nos piden en el problema, simplemente por completar el problema, nos piden calcular la aproximación polinómica de grado de 2, es decir, la parábola que mejor aproxime a los datos. Para ello sí que necesitamos los puntos x sub i que hemos calculado, ¿vale? Entonces sí que hacemos el polyfit entre los puntos x e y de grado 2. Y tenemos esta parábola, ¿vale? Esta parábola la podemos representar. Si yo quiero dibujar, como en este caso estamos en el intervalo 0,2pi, yo voy a dividir el intervalo 0,2pi con 100 puntitos x espaciados. Voy a evaluar, voy a empezar por aquí a contaros, el polinomio que acabo de calcular con el polyfit, es decir, esta es la parábola de aproximación, la voy a evaluar en los 100 puntos x espaciados entre 0 y 2pi, ¿vale? Y eso me da esta variable v2, y ahora el polinomio trigonométrico yo lo voy a evaluar en los puntos x espaciados que acabo de construirme, con una función también propia nuestra que se llama trig polyval, es decir, evaluar polinomio trigonométrico, ¿vale?
Entonces, para evaluar un polinomio trigonométrico, como en este caso los coeficientes vienen dados en A, pues utilizamos esta función. Cuando hacemos un plot, pues no tenemos más que poner diferentes colores y vemos cómo, en este caso, los valores estaban bien cogidos, venían de una función seno y demás, bastante bien buscados, por decirlo así. Veis cómo si la función en sí es periódica de periodo 2pi, que es el intervalo que tenemos aquí dibujado, fijaros cómo esta función azul, que es el polinomio trigonométrico, pues representaría bastante bien una función periódica. Mientras que si vemos la gráfica en verde, es el polinomio de aproximación de grado 2, la parábola que hemos calculado ahora mismo, es verdad que aproxima los puntos. Si yo solo tuviera esos puntos, pues evidentemente se queda muy cerca de ellos, como veis. Pero después, a partir del último de los puntos hacia la derecha, eso crece infinitamente. Entonces, no representa bien una función periódica. Entonces, en este caso, ante el conocimiento a priori de que una función es periódica, pues lo mejor que podemos hacer es una aproximación trigonométrica. Entonces ya hemos visto la aproximación polinómica, la aproximación trigonométrica, ambos casos de aproximaciones discretas. Ya solo nos queda la aproximación mínimo cuadrática continua. Aquí vamos a ver solamente una versión simple en la que voy a darle un poquito de formato a esto, me acabo de dar cuenta. Vamos a poner esto formato heading, ¿vale? Y la solución también. La aproximación continua, que antes lo mencioné, busca, perdón, vamos a hacerlo así, me gusta más. En este caso, vale. En la aproximación continua, yo parto de una función f de x que está definida sobre un intervalo AB. Y ahora me voy a buscar una función, una nueva función que tenga esta forma, ¿vale? Es decir, que yo pueda representar con unos coeficientes que mejor aproxime a f de x en todo el intervalo, ¿vale? No estoy dando puntos concretos en el intervalo. Para mí ahora aproximar va a ser aproximar de forma continua. Estoy buscando que phi, esta phi que voy a encontrar ahora, se parezca mucho a f en todo el intervalo. Vale, lo primero es que necesito conocer de antemano phi 0, phi 1 hasta phi n. Son generalmente conocidas estas funciones de antemano, ¿vale? Y de hecho suelen ser funciones polinómicas o incluso trigonométricas. Si fueran polinomios, pues tendríamos phi k de x igual a aquí, es decir, phi 0 de x sería igual a 1, phi 1 de x sería igual a x, phi 2 de x sería x al cuadrado, phi n de x sería x elevado a n. Y también podemos decir, igual que antes, que phi 0 sea la constante 1, phi 1 sería coseno de x, phi 2 seno de x, phi 3 sería coseno de 2x, y así sucesivamente, funciones trigonométricas seno-coseno, pues evaluadas en múltiplos de x, ¿vale? De esta forma, yo lo que voy a intentar, como digo, es buscar una función phi, pero que sea combinación lineal de las phi sub i, ¿vale? Que ya son conocidas, para mí van a ser conocidas. Por tanto, como son conocidas, nuestro problema se va a reducir a encontrar los valores de A0 hasta AN. Esta forma de trabajar, igual que se hace en regresión o en aproximación discreta, cuando yo quiero encontrar unos valores que A sub 0, A sub n, que me definan una función que sean los que mejor aproximen a la función f mía original, al final yo tengo que definir una distancia entre lo que yo tengo, phi de x, y lo que quiero conseguir, f de x. Una norma que al final es una integral, ¿vale? Y derivar para obtener el mínimo de esa norma, el mínimo de ese error, me da al final un sistema de ecuaciones, ¿vale? No voy a entrar en detalle, simplemente digo que hay un sistema de ecuaciones que es este de aquí, que es el que debemos resolver para encontrar los
coeficientes a sub 0 hasta a sub n. Fijaros qué es lo que tenemos. Además se suele conocer como el vector de incógnitas, la a sub 0 hasta a sub n es el vector a. A la matriz de coeficientes del sistema que sale se llama g y al de segundo miembro z. Fijaros lo que ocurre. La g es coger las funciones phi0, phi1, phi2 hasta phi n e irlas multiplicando por parejas, ¿vale? Y haciendo la integral entre a y b. Fijaros que tenéis digamos en la esquina superior izquierda de la matriz la integral entre a y b de phi0 por phi0, después de phi1 por phi0 y en la última de esa fila la de phi n por phi0. Es decir, aquí hemos multiplicado todas desde phi0 hasta phi n por phi0 y hemos hecho la integral entre a y b. Segunda fila, multiplicamos phi0 por phi1 y hacemos la integral. Después phi1 por phi1 y hacemos la integral. Y así continuamos hasta phi n por phi1 y hacemos la integral. Y así completamos la matriz entera. Y hacemos todos los posibles productos, 2 a 2, y de hecho después hacemos su integral entre a y b. Esta matriz es simétrica, porque el producto simplemente de números reales es simétrico. Si tenemos en un punto phi n por phi 0, pues será lo mismo que phi 0 por phi n. Es decir, nos podemos ahorrar de hacer muchas integrales, la mitad, por decirlo así, ¿vale? En G. ¿Qué nos pasa en Z? En Z, ¿qué tenemos? Las integrales de f de x por phi 0, f de x por phi sub 1, f de x por phi sub n, ¿vale? Entonces las n componentes, n más 1 componentes, perdón, n más 1 componentes del vector z va a ser resultado de la integral de f por la phi sub k correspondiente, ¿vale? Y este sistema, una vez montado, nos va a devolver, cuando lo resolvamos, los coeficientes a sub 0 hasta a sub n que me definen la función, ¿vale? Lo vamos a ver con un ejemplo. En este ejemplo vamos a intentar encontrar el polinomio de aproximación continua mínimo cuadrática, es decir, estamos justo en este caso, un polinomio de aproximación continua de grado 2 a la función f de x igual a seno de pi por x en el intervalo 0, 1. Es decir, yo defino f de x seno de pi por x en el intervalo 0, 1 y me busco un polinomio de grado 2 que mejor aproxime a f de x en todo el intervalo 0, 1. ¿Vale? Un polinomio de grado 2 que mejor aproxime a la función f de x igual a seno de pi por x en todo el intervalo 0, 1. ¿Cómo voy a proceder? Voy a hacer los pasos siguiendo la teoría, ¿vale? Lo que pasa es que voy a resolver las integrales y demás, lo voy a hacer desde el punto de vista de MATLAB. Bien, lo primero es que defina la función f de x de forma inline como seno de pi por x, ¿vale? Como nos piden aproximación continua mediante un polinomio de grado 2, lo que nos quieren decir es que voy a buscar un polinomio así, que mi phi de x va a tener esta forma. Y es la función phi que mejor aproxime a f en todo el intervalo 0, 1, ¿vale? Si yo miro el paralelismo que hay entre esta expresión y esta otra de aquí, veo que si a sub 0 acompaña a phi 0 de x, pues aquí phi 0 de x debería ser la constante igual a 1. Phi sub 1 de x debería ser la función igual a x y phi sub 2 de x, x al cuadrado, que es justo lo que tengo aquí mencionado. ¿Vale? Haciendo el paralelismo entre la forma general, la expresión general y la concreta que me piden aquí, pues yo soy capaz de definir phi 0, phi 1 y phi 2 de x. Entonces ya, quieras que no, ya tengo más fácil establecer la matriz G y la Z de segundos miembros. Fijaros, la G, al final la G tiene la integral entre 0 y 1 de 1, ¿vale? Eso ya la pongo yo, que es la constante 1. Después tendrá la integral de x entre 0 y 1, ¿vale? Voy a utilizar la función integral, que es la que utiliza MATLAB para hacer las integrales numéricas. Integral después de x al cuadrado entre 0 y 1. Y eso es mi primera fila. He multiplicado 1 por 1, x por 1 y x cuadrado por 1. Ahora en la siguiente multiplico x por 1, x por x y x por x al cuadrado. Por tanto yo tengo la integral de x
tengo la integral de x al cuadrado y de x al cubo. Porque esto sería φ1 por φ0, ¿vale? φ1 por φ0, φ1 por φ1, φ1 por φ1 sale x cuadrado, y φ1 por φ2, o φ2 por φ1, que da lo mismo, sería x por x al cuadrado, que sería x al cubo. Y lo mismo para la tercera fila. Tendríamos φ2 por φ0 me da x cuadrado, la integral de φ2 por φ1 que me da x al cubo, y la integral de φ2 por φ2, es decir, de x cuadrado por x cuadrado, de x a la cuarta, entre 0 y 1. Bueno, pues esta integral me la hace MATLAB y me devuelve directamente esta matriz. Hago lo mismo con la z, la integral de f por 1, que es f entre 0 y 1, la integral de f por x y la integral de f por x al cuadrado. Todas entre 0 y 1. Y me da estos coeficientes, esta z, este vector de esos dos miembros. Tengo ya el sistema g por a igual a z. Para resolverlo utilizo, por ejemplo, esta expresión propia de MATLAB. Esto es análogo a hacer la inversa de g por z y obtengo el menos 0,05, 4,12, menos 4,12. ¿Esto qué es? Es un polinomio. De hecho, aquí viene a sub 0, a sub 1, a sub 2. Es decir, tenemos que phi de x, utilizando esos coeficientes, sería el menos 0,0505 más 4,1225 por x menos 4,1225 por x al cuadrado. Realmente esto me lo devuelve en el orden inverso al que utiliza MATLAB. MATLAB, recordamos que siempre nos devuelven los coeficientes de un polinomio en orden decreciente, los grados del polinomio, los coeficientes del polinomio en orden decreciente de grado, y aquí lo hemos obtenido en orden creciente, ¿vale? Empezamos con el término independiente y acabamos con el x al cuadrado. De todas formas, yo voy a intentar representar tanto la f, es decir, el seno de pi por x, como este nuevo polinomio en la misma gráfica. ¿Qué es lo que hago? Voy a darle la vuelta a los coeficientes de la phi, ¿vale? Este a, pues en vez de tener los valores menos 0,05, pues lo voy a cambiar y voy a ir del 3 al 1. Es decir, voy a coger primero el término A3, A2 y A1, y entonces tengo ya los coeficientes dado la vuelta, que es lo que necesita la notación estándar de MATLAB. Evalúo las x entre 0 y 1 a subintervalos de 0,01 en 0,01. Evalúo este nuevo polinomio, el polinomio phi de grado 2, que recuerdo que es aproximación continua, porque no he dado ningún punto x sub i, simplemente he dicho quiero que me lo aproximéis en todo el intervalo. Bueno, pues yo puedo evaluar este intervalo, perdón, puedo evaluar este polinomio en el intervalo pues utilizando polival, ¿vale? Y los puntos xx que van del 0 al 1, como he comentado antes. Y me da estos valores para phi, los valores que obtendría el polinomio phi en ese intervalo. Y voy a dibujar la función f en 0, 1 con fplot y después los valores del polinomio phi de aproximación en rojo. Y como veis, tengo que el polinomio en rojo aproxima en todo el intervalo 0, 1 a la función f. ¿De acuerdo? Ya con esto he obtenido un polinomio de aproximación continua. Veis que la estrategia es pasar por una resolución de un sistema de ecuaciones que montamos de una forma sencilla una vez que le pillamos el truco a hacer las integrales y el orden en el que se deben ejecutar, ¿vale? Y ya con esto hemos acabado. Esto ya es el final de la práctica de interpolación y aproximación. Ya tenéis todo el material. Ya podéis hacer ejercicios y podéis realizar toda la materia correspondiente a MATLAB de este tema. Y ya me despido. Un saludo y buenas tardes.